¿Alguna vez hemos tenido esa sensación de que la realidad de repente se nos escapa de las manos? Hoy vamos a meternos de lleno en el sistema oculto de un pensador, Edmund Husserl, que nos dejó unas herramientas increíbles para encontrar certezas, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece, bueno, un poco caótico. Es que vivimos en una época de posverdad, ¿no? De fake news, de una sobrecarga de información brutal. A veces es que es muy difícil saber qué es real y qué no. Pues fíjate, esta misma crisis de certeza fue la que obsesionó a Husserl hace ya un siglo. Y lo más fascinante de todo es que el método que él desarrolló para combatirla es hoy más necesario que nunca. Vale, nuestro viaje de hoy se divide en 4 pasos. Primero, vamos a entender por qué Husserl estaba tan obsesionado con la certeza. Después, descubriremos su método, que es bastante radical, para pausar el mundo. Luego, exploraremos su idea más potente, el mundo de la vida. Y para terminar, veremos cómo todo esto cambió para siempre el arte de comprender a los demás. Muy bien, pues empecemos. ¿Cómo se cura la incertidumbre? Husserl creía tener la respuesta: conseguir que la filosofía fuera tan, pero tan rigurosa como las matemáticas. Y aquí lo tenemos. Husserl venía del mundo exacto de las matemáticas. Y claro, se frustró un montón al ver que a la filosofía le faltaba esa certeza. Se dio cuenta de que la gran crisis de su tiempo no era económica ni política, sino de conocimiento. Así que su meta fue encontrar un punto de partida para el pensamiento que fuera, vamos, absolutamente innegable. Pero, a ver, ¿cómo se encuentra un suelo firme en medio de tanta duda? Husserl no propuso una nueva teoría, sino un método. Una especie de caja de herramientas mentales para desmontar nuestra forma habitual de ver el mundo y reconstruirla sobre una base sólida. La primera herramienta se basa en una idea clave, la intencionalidad. Suena un poco complejo, pero en realidad es súper simple. La conciencia nunca está vacía. No se puede simplemente pensar. Siempre se piensa en algo. No se puede ver a secas, se ve algo. La mente es como una flecha, siempre apuntando hacia el mundo. Y aquí llega la joya de la corona de su método, la epoqué. A ver, pensémoslo como el botón de pausa de la mente. Ojo, no se trata de negar que una silla es real. Se trata de poner entre paréntesis nuestra creencia automática en su existencia, para poder analizar, de forma limpia, cómo la experimentamos sin dar absolutamente nada por sentado. El proceso tiene 3 pasos, como vemos aquí. Empezamos en la actitud natural, que es esa forma de pensar que todos tenemos por defecto, dando el mundo por sentado. Luego aplicamos la epoqué, suspendemos esas creencias. ¿Y cuál es el resultado? Pues que descubrimos el fenómeno, el mundo ya no como algo que está ahí fuera, sino como algo que aparece y que cobra sentido en nuestra conciencia. Este es un giro de 180 grados en el pensamiento. Como muestra el esquema, abandonamos esa actitud natural de dar el mundo por hecho y adoptamos una actitud fenomenológica. La pregunta ya no es ¿por qué el mundo es así?, sino una pregunta mucho más fundamental: ¿cómo se me presenta el mundo para empezar? Y una vez que Husserl pausó el mundo de las teorías y los prejuicios, ¿qué encontró debajo? Pues descubrió algo tan obvio que había sido ignorado durante siglos. Un concepto que, de hecho, iba a revolucionar las ciencias humanas. Esta cita lo resume todo. Husserl decía que la ciencia, en su búsqueda de objetividad, había logrado medir y cuantificar el universo, sí, pero en el proceso se había olvidado por completo del sujeto, de la persona que vive, siente y busca un sentido en ese mismo universo. Y esto es precisamente lo que la ciencia había olvidado, el Lebenswelt, que se traduce como el mundo de la vida. Y no es un concepto abstracto. Es esto que vemos, el parque, la familia, el sol en la cara. Es el mundo de la experiencia directa, la que compartimos, la que tiene sentido. Es el terreno sobre el que se construye cualquier teoría científica. Este mundo de la vida tiene 3 características clave. Primero, es el mundo de la evidencia original. El fuego quema, mucho antes de que supiéramos que era una reacción química. Segundo, es un mundo compartido, intersubjetivo. No es solo mi experiencia, es la nuestra. Y tercero, y esto es crucial, es la base sobre la que se asienta todo lo demás, incluida la ciencia. Un astrónomo primero tiene que ver las estrellas en su mundo de la vida, antes de poder empezar a medirlas. Husserl llamó a esto la galileización de la naturaleza. Su crítica era que la ciencia moderna tejió un traje de ideas, un modelo matemático elegantísimo del mundo, y acabó confundiendo ese traje con el cuerpo vivo y real de la experiencia. Se olvidó por completo de dónde venía. Entonces, ¿cuál es el legado de todo esto? Bueno, al redescubrir el mundo de la vida, Husserl no solo criticó a la ciencia, abrió la puerta a una forma completamente nueva de entender lo humano, el arte de la comprensión. Husserl nos enseñó a cambiar el enfoque.
Ya no se trataba simplemente de ver las cosas como si fueran objetos externos, ahí, sin más, sino de comprender el propio acto de interpretar. El foco ya no está en el árbol, sino en cómo nuestra conciencia le da un significado a ese árbol. Y esto sentó las bases para la hermenéutica moderna, o sea, la teoría de la interpretación. La influencia fue directísima. Husserl proporcionó, por así decirlo, la gramática de la conciencia. Sus estudiantes y sucesores tomaron este manual de instrucciones y lo aplicaron a todo, al arte, a la historia, a la cultura. Crearon el campo moderno de la interpretación, y todo ello construido sobre ese suelo firme que Husserl había descubierto. Y así volvemos al principio. ¿Cómo nos ayuda Husserl hoy en día? Pues mira, primero contra la posverdad. La epogé es nuestra mejor arma. Nos enseña a pausar antes de creer y compartir. Segundo, su mundo de la vida nos recuerda que la empatía, la experiencia compartida, es mucho más fundamental que cualquier dato o algoritmo. Y finalmente, su idea de que cada uno tiene su propio horizonte de comprensión es la base para un diálogo real, para entender que otras perspectivas son tan válidas como la nuestra. Y así terminamos con una invitación. Husserl nos dio un método para ver el mundo de nuevo, como si fuera la primera vez. La pregunta final es para cada uno de nosotros. Si se pusiera en pausa una sola creencia, una de esas que tenemos muy arraigadas, ¿qué nuevo aspecto del mundo hasta ahora invisible podría de repente revelarse?